Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprende en Casa relacionado con la semana 34, día 1, curso de Ciencias Sociales para el segundo año de secundaria. Seguimos trabajando la competencia Construye interpretaciones históricas y la actividad está relacionada con la situación de la mujer antes y después de la llegada de los españoles. Para poder hacer la actividad de hoy es importante también tomar en cuenta los datos históricos acerca de la llegada de los europeos al territorio incaico, ya que esto trajo grandes cambios para la población aborigen en varios aspectos. Cuando hablamos de la situación de la mujer en el Perú antes de la llegada de los españoles, nos referimos al Tahuantinsuyo principalmente con el inicio de Pachacútec en el año 1438. En el año 1492 llega Colón a América, pero no es sino hasta el año 1532 que los españoles llegan al Perú con Francisco Pizarro. Es decir, a partir de este año marcaríamos el después de la situación de la mujer en el Perú. Y esta situación va variando también durante el desarrollo del virreinato, cuya creación fue en el año 1542. Cuando los españoles llegan al Perú, muchos de estos conquistadores se apropiaron de las mujeres, vivieron con una o más de una mujer indígena. Con el tiempo ya se establecieron relaciones consensuadas o permitidas. Este trato diferente que dieron los conquistadores a las mujeres no se daba en la época del incanato, ya que para la sociedad andina el intercambio de mujeres jugó un papel fundamental, pues este permitía formar alianzas matrimoniales. El Inca solía otorgar mujeres a otros señores importantes, y este acto a su vez era señal de poder y servía para honrar a los señores locales, estableciéndose una alianza política, en donde obviamente la mujer era respetada, que no fue la situación que se dio con los españoles. Precisamente por este pensamiento que ellos tenían, ellos creían que las hijas eran tomadas por mujeres legítimas. Un ejemplo claro de esto es el hecho de que Atahualpa entregó la hija de Huayna Cápac a Francisco Pizarro, creyendo que se trataba de un compromiso legítimo o una alianza. Entonces las mujeres no fueron bien tratadas, pero muchas de ellas no se rindieron a la nueva situación producto de la conquista. Varias aprendieron a leer y a escribir en lengua castellana, porque solo de esta manera ellas podían pleitar o discutir en los tribunales para poder reclamar sus posesiones y defender sus derechos legales. También el autor Alvarado menciona que las mujeres indígenas aprovechaban el vacío legal en cuanto a la herencia de los cargos de cacicas, ya que durante el Imperio Incaico, como lo habíamos visto anteriormente, era común que una mujer pueda tomar posesión o poder de un territorio. Y como los españoles introdujeron algunos decretos que se decía que se manejen las tierras según la costumbre, pues las mujeres reclamaban precisamente eso, porque la costumbre en la época del Tahuantinsuyo era que las mujeres también podían tener control de sus tierras. Muchas mujeres indígenas también aprovecharon su situación de viudas para poder controlar los bienes sin un varón al lado. Y también durante los tribunales supieron adoptar el rol de mujer desvalida, débil o indefensa, que era la idea que se tenía de la mujer en España. Con ello, ellas generaban lástima y obtenían beneficios. Por otro lado, las mujeres españolas en el Perú tuvieron una vida muy similar a la que tuvieron en España. Dentro de la vida familiar, siendo niña o mujer soltera, quedaba bajo la autoridad y tutela del padre. La mujer no podía, ni en su mayoría de edad, desempeñar puesto público alguno, ni ejercer funciones judiciales, excepto en casos autorizados por la corona. Se consideraba a la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en testamento, ni ser fiadora, ni tampoco podía ser encarcelada por deudas. También es importante leer esta fuente en donde se menciona que la mujer durante el matrimonio, sin la licencia o permiso de su marido, no podía hacer contrato alguno, ni apartar, ni desistir, ni tocar ninguna propiedad de él. Pero en la época del virreinato hubo situaciones excepcionales en las que la mujer pudo desempeñar cargos públicos. Una de estas situaciones sucedió con la virreina del Perú, doña Ana de Borja, condesa de Lemos, quien en el año 1668 asumió el virreinato del Perú en ausencia de su esposo, el virrey Pedro Antonio Fernández de Castro, el conde de Lemos. En este diccionario histórico biográfico del Perú se menciona que el conde de Lemos encomendó el gobierno del reino a doña Ana, su mujer, quien lo ejerció durante su ausencia. Y bien, tomando en cuenta toda esta información, vamos a realizar el reto de hoy, que es elaborar un texto en el que compares las concepciones y el trato que se le dio a la mujer en nuestro territorio, antes y después de la llegada de los españoles, para establecer los cambios y permanencias. En nuestro texto debemos utilizar varias fuentes históricas y complementarlas unas con otras, es decir, tomar en cuenta los textos que se han leído, utilizar años, siglos o periodos en la explicación.
explicar la concepción de la mujer y el trato que se le dio a raíz de la llegada de los españoles, reconocer el cambio y lo que continuó para la mujer con la llegada de los españoles. Tomando en cuenta estos criterios, podemos elaborar el siguiente texto comparativo. Las mujeres en el Perú antes y después de la llegada de los españoles. En el primer párrafo vamos a explicar acerca del contexto histórico, es decir, cuándo sucedieron los hechos, a qué nos referimos con antes de la llegada y a qué nos referimos con después de la llegada. El trato, valoración y derechos de la mujer en la sociedad ha ido cambiando, en especial antes de la llegada de los españoles, aquí hay que explicar a qué años nos referimos, y después ocurrido en el año. Entonces, para escribir acerca del contexto o situación tenemos que tomar en cuenta los años en que se desarrolló toda esta situación. En el siguiente párrafo vamos a hablar acerca de un cambio que hubo a raíz de la llegada de los españoles que se menciona principalmente respecto al matrimonio. El matrimonio durante el Tahuantinsuyo tomaba a la mujer como parte de una alianza. Aquí podemos explicar a qué nos referimos según el texto que hemos leído. Sin embargo, los españoles, y aquí mencionamos la visión que tenían los españoles y cuál era el trato que le daban a la mujer. Y en la parte final damos una especie de conclusión respecto a estos cambios. Para este párrafo debemos tomar en cuenta esta fuente de información en donde precisamente menciona cómo era el papel de la mujer en la época del incanato y cómo era tratada la mujer por los conquistadores. En el tercer párrafo podemos explicar una permanencia o algo que no cambió después de la llegada de los españoles. Por otro lado, un aspecto que permaneció en las mujeres indígenas es la defensa de sus derechos. Antes ellas, y aquí podemos escribir respecto a la fuente que leímos la semana pasada en donde mencionaba que la mujer podía tener acceso y gobierno de sus propias tierras. Eso lo explicamos aquí. Luego, con la llegada de los españoles, esto no cambió, ya que como afirma Alvarado en el año 2019, y ahí podemos explicar lo que él menciona respecto a cómo las mujeres defendían sus derechos. Podemos leer la información y tomar en cuenta algunas ideas para explicarlo con nuestras palabras en el texto que estamos escribiendo. Si deseamos, podemos agregarle otro párrafo más de algún cambio o permanencia adicional que ustedes hayan observado. Y el último párrafo debe ser el de la conclusión, en donde finalmente resumimos las ideas más importantes. Finalmente, debo decir que el trato de la mujer ha cambiado en cierto aspecto, pero también ha permanecido en tal aspecto, ¿no? Es como un resumen de las ideas que ya has mencionado. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a ver la lista de reproducción porque seguramente encontrarás algún otro video de utilidad. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.